Bendiciones, amados hermanos, les saluda el pastor Pedro Legrand desde la Iglesia de Cristo Luz de las Naciones, una vez más agradecidos con el Señor por el privilegio que nos da de reunirnos delante de su presencia y glorificar su nombre. El Señor está con nosotros, amados hermanos. El Señor trae una palabra de bendición para nosotros en este día. Sabemos que Dios trae la respuesta a muchas de nuestras peticiones a través de sus palabras, y pidámosle, ayúdeme usted para pedirle al Señor que Él nos hable y nos muestre el propósito para el cual está enviando su palabra en esta hora. Padre bendito, Dios de misericordia, gracia y paz sea con cada uno de nosotros. Padre, bendícenos, Señor, bendícenos y háblanos, Señor. Envía tu unción poderosa, Padre, a tomar el control, Señor, para que no sea palabra humana, sino que sea tu Espíritu el que nos hable en esta hora. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues amén, gloria al Señor, hermano. Este es un tiempo de bendición en el que estamos, en que el Señor está manifestando de su presencia en medio de nosotros, y tenemos que aprovechar, y precisamente de eso es lo que le quiero hablar, de cómo nosotros tenemos que aprovechar la presencia del Señor cuando Él está trayendo una bendición sobre nosotros. Nosotros tenemos que tomarla. Mire, dice la palabra que cuando el Señor vino a Israel, dice que los suyos no le recibieron, no supieron que quién era el que estaba en medio de ellos. Mas nosotros, no vino por nosotros el Señor, pero nosotros le recibimos, y a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces a nosotros, hermano, nos dio una bendición el Señor que aprovechamos en el tiempo oportuno. Hay cosas que suceden en un momento determinado, se abren puertas de bendición que tenemos que aprovechar. Nosotros tenemos que ser sabios y entender cuando Dios está trayendo una bendición sobre nosotros. Y yo le quiero decir que Dios está en este tiempo trayendo una bendición sobre todo aquel que lo quiera recibir. Yo estoy convencido de eso, que el Señor tiene un propósito grande en este tiempo, en traer a la humanidad de su Espíritu Santo. Lo que viene va a ser tremendo, tremendo, hermano, tremendas las cosas que el Señor va a permitir que vengan, tanto en lo positivo como en lo negativo. Van a venir cosas muy fuertes al mundo, van a venir situaciones de las cuales pues ni siquiera es bueno hablarlas, ni declararlas, pero sí le puedo hablar yo de lo bueno que el Señor trae sobre nuestras vidas. Yo desde ya siento la presencia del Señor en este lugar, y sé que el Señor trae un consejo muy importante para nuestras vidas. Hoy he titulado el tema Las puertas del Espíritu. Las puertas que el Señor, el Espíritu, tiene para nosotros. Recuerde usted lo que dice la palabra, que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces Dios, hermano, a través de su Espíritu nos va a meter en dimensiones que tal vez nosotros no hemos experimentado, pero tenemos que saber cuáles son esas dimensiones que Dios tiene para nosotros. El Espíritu Santo es tan maravilloso que no lo podemos enmarcar. Él hace como Él quiere, y hoy bendecimos al Espíritu Santo y le damos la bienvenida a este lugar, y le pedimos que nos guíe a toda verdad, porque esa es una de las funciones del Espíritu, guiarnos a cada uno de nosotros a la verdad. Y mire lo que dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 60 y versículo 1, dice de la siguiente manera: tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Gloria a Dios. La palabra nos está indicando
que esto es, pues, es Isaías que está hablando proféticamente sobre el tiempo que iba a venir, y dice que las puertas estarán abiertas, las puertas de la ciudad de Dios, que en este momento pues obviamente es la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces dice, tus puertas estarán abiertas de continuo. Físicamente, tal vez nuestras puertas, las puertas de nuestras congregaciones han estado cerradas en los últimos meses, pero el Señor no se ha detenido. Todo aquel que ha recibido, que no se ha dormido. Por eso le digo a usted, hermano, no se duerma porque el Señor nos quiere despertar, porque Él quiere traer bendición. Y Él dice, no importa si es día o noche, si hay pandemia o no, las puertas, tus puertas, dice, estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán. Usted sabe que las ciudades antiguamente estaban amuralladas y habían puertas donde se podía entrar y salir. Jerusalén, por ejemplo, tenía 12 puertas y cada una de esas puertas tenía una función particular. Estaba la puerta del pescado, la puerta del muladar, la puerta de las ovejas. Entonces, cada una de esas puertas tenía una función particular. Por ahí entraban y salían mercaderías, en fin, así mismo es la iglesia del Señor Jesucristo. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, la iglesia también tiene puertas de bendición que nosotros tenemos que abrir o cerrar dependiendo de la situación. Por eso el Señor nos ha llamado a nosotros como porteros, para abrir o para cerrar la bendición, para abrir o para cerrar la puerta, dependiendo lo que quiera entrar o lo que quiera salir. Dice, tus puertas estarán abiertas de continuo, ni de día ni de noche se cerrarán. Entonces, Él es para el espíritu. Él dice, yo siempre estoy aquí. Las 24 horas del día yo estoy con ustedes. Esas puertas, las puertas de bendición que yo tengo para ustedes, en cualquier momento se podrán buscar. Y entonces dice, para que traigan las riquezas de las naciones. Las riquezas de las naciones van a venir, las bendiciones que tiene el Señor en todo el mundo van a venir a su casa, van a venir a la iglesia del Señor Jesucristo. Bien dice la palabra que las riquezas del impío son para el justo, que el impío trabaja para el justo. Entonces muchas de las cosas, hermano, que el Señor va a traer sobre nosotros están prontas a venir, pero usted y yo debemos de estar atentos para que en el momento en que se abra una puerta dimensional de bendición, tomar lo que el Señor tiene para nosotros. Dice, para que te traigan las riquezas de las naciones con sus reyes llevados en procesión. Entonces vendrá un ejército de reyes, hermano. Y cuando habla la Biblia de reyes, no solamente está hablando de reyes con corona, sino que está hablando de cada uno de nosotros, porque nosotros somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra, un pueblo de reyes y sacerdotes. Dios nos llamó a nosotros, entonces van a traer a muchos reyes a la casa del Señor. ¿Para qué? Para que se gocen con las riquezas de las naciones. Nosotros nos vamos a gozar con esas riquezas que Dios envió para muchas naciones, pero que tal vez no las han recibido. Entonces nosotros vamos a recibir, como le decía, el pueblo de Israel no recibió al Señor. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Pero a nosotros el Señor nos trató con misericordia, y aunque éramos tardos para entender y para ver, el Señor se nos manifestó. Bendita su misericordia, amado hermano. Se nos abrió la puerta de la bendición cuando nosotros nos encontramos con el Señor en el camino. Qué precioso, qué maravilloso, hermano, es ver cómo, mire pues, iba
Pablo, un asesino, perseguidor de la iglesia, en el camino a Damasco, dice, respirando amenazas de muerte iba aquel varón. Algunos dicen que iba a caballo. Bueno, la verdad que no dice la Biblia cómo iba, pero que iba. Y entonces en ese camino el Señor se le apareció. Y hermano, realmente mire la puerta que se abrió a través de aquel hombre. ¿Qué tal que Pablo hubiera dicho, la verdad que como yo soy hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en fin, empezó a decir todas esas cosas y hubiera dicho, bueno, a mí no me interesa, Señor, muchas gracias, pase otro día, ¿verdad? Pero no. Pablo fue obediente a la voz del Señor y el Señor le dijo, Pablo, mira cuánto has de sufrir por causa de los gentiles. Y entonces, hermano, Pablo lo que hizo fue abrir la puerta de bendición para cada uno de nosotros. Qué precioso es Dios, hermano, que a través de un hombre como Pablo, mire, tan insignificante en medio de la historia, porque Dios no encontró a un rey o a alguien con poder, no, encontró a un hombre que estaba dispuesto. Y eso es todo lo que el Señor necesita, un corazón dispuesto a dónde llevar su palabra, a dónde traer su bendición. Y el Señor nos encontró a nosotros. Y mire lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y versículo 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Entonces hay un espíritu en el mundo, un espíritu de oscuridad, de maldad, de violencia que se está moviendo en el mundo constantemente y que lo podemos ver todos los días. Si usted pone el canal de noticias, hermano, ahí se va a dar cuenta. Todo lo que está sucediendo, todo es destrucción, todo es malo, todo es feo. Sí, mire, donde no hay un terremoto hay un incendio, donde no hay un incendio hay un tifón, y donde no hay un tifón, hermano, hay una erupción volcánica, qué sé yo. Y si no, están haciendo unas manifestaciones y matando gente y matándose unos a otros. Ese es el espíritu del mundo. Pero nosotros no hemos recibido ese espíritu. Y si nosotros lo hemos recibido, en este momento le decimos al Señor que lo reprendemos, lo rechazamos y lo echamos fuera de nuestra vida. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Mire, aquí podemos entender lo contrario del espíritu del mundo. El espíritu de Dios es el que mora en nosotros. Y entonces dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Anteriormente yo le decía que las puertas iban a estar abiertas para que recibiéramos las riquezas de las naciones. Y aquí dice, mire, que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros para que conozcamos lo que Dios nos ha regalado, lo que nos ha dado de gratis. Cosas que no pagamos, Dios tenía preparadas para nosotros. Dios tiene regalos para su iglesia, hermano. Aleluya. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, por sabiduría de hombre, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces fíjese usted que dice la palabra que la sabiduría de Dios no es la sabiduría del hombre. La sabiduría de Dios va a venir a nosotros. Pero ¿cómo se muestra la sabiduría de Dios? Mire, se enseña por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Le puedo decir a usted que el mensaje que el Señor trae para usted el día de hoy, hermano, no viene de mi pensamiento. Yo no me senté en un escritorio y empecé a ver, ¿qué le voy a enseñar a este pueblo? No,
Esto es el Señor el que lo ha puesto en mi corazón para que yo se lo comparta en esta hora. Entonces son pensamientos espirituales que han venido a mi corazón, que no son pensamientos míos, hermano. Ya quisiera tener yo este tipo de pensamientos, pero esos pensamientos vienen de parte del Señor y están plasmados por inspiración divina en la palabra. Y entonces dice, mire, sino con dice, de las cuales también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu. Entonces, las palabras que usted está escuchando en este momento no son palabras, hermano, que vienen por inspiración de hombre, sino que la palabra en la cual está cimentada esta enseñanza es palabra que viene por el Espíritu, que el Espíritu Santo ha traído sobre nosotros. Entonces dice, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales con palabras espirituales. Entonces, así es como nosotros debemos de actuar, así es como nosotros debemos de ministrar, a través de los pensamientos del Espíritu Santo que son puestos en nuestra cabeza, para que con palabras espirituales nosotros podamos llegar a comprender cuál es la altura, la anchura y la plenitud de nuestro Dios. Bendita la misericordia del Señor, porque Él nos ha amado con un amor eterno y por lo tanto Él no se ha cansado, hermano, no se ha cansado de bendecirnos a cada uno de nosotros. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. El hombre natural muchas veces, hermano, la verdad le digo, quisiera que todos estuviéramos siempre en el Espíritu, pero algunas veces nos ponemos en la carne. Y entonces dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Entonces, cuando nosotros estamos en la carne, cuando nos convertimos en hombres naturales, las cosas que son espirituales no las entendemos, hermano. Y entonces tiene que venir el Espíritu Santo en su misericordia y explicárnosla. Hoy el Espíritu Santo está permitiendo que nosotros hagamos a un lado la carne para que podamos entender las cosas que se hablan y que se disciernen espiritualmente. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad. Le aseguro que a alguien que está viendo este programa va a decir, ay, pero eso yo ni lo entiendo, yo no sé ni qué es lo que está hablando ese hombre. Pues seguramente que esa persona no tiene el Espíritu de Dios y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Mire, hermano, ¿sabe cómo es esto? Como que ahorita viniera un chino y nos empezara a hablar. No le entenderíamos nada. Tal vez él está diciendo algo interesante o digno de ser enseñado, pero no lo podemos entender porque no lo podemos discernir. Entonces exactamente así son las cosas de Dios. Hermano, para el que no tiene el Espíritu de Dios, las cosas de Dios son como necedad, como que les estuvieran hablando en chino, hermano. Entonces fíjese usted que yo le doy gracias a Dios porque en su misericordia Dios me ha mostrado un camino más excelente, como dice el apóstol Pablo. En cambio, el que es espiritual discierne o juzga todas las cosas, pero a él nadie lo puede juzgar. Es decir, él solo va a poder ser discernido a través del Espíritu. Gloria a Dios por eso, porque a nosotros se nos discierne a través del Espíritu. Si usted está escuchando este mensaje, es bueno, hermano, que seamos discernidos todos, que seamos entendidos cuál es el propósito de la predicación, si está dándole la gloria a Dios, si esta predicación está basada en la palabra de Dios, si esta predicación no viene a darle gloria al hombre, por ejemplo, ¿verdad? Le estoy diciendo algunas cosas que pueden suceder
Entonces, si esta predicación está centrada en el Señor y a Él se le da la gloria y la honra, entonces esa es una palabra que viene de parte del Señor. Pero nosotros tenemos que discernirlo todo. Debemos de discernir la palabra que el Señor nos está dando, tomando lo bueno y desechando lo malo. De todas las cosas nosotros tenemos que aprender, hermano. Nosotros tenemos que aprender a comer pescado, dirían, ¿verdad? Tenemos que aprender a comernos la carne y no las espinas. Mas algunos, hermanos, se comen todo, ¿verdad? Y después se enferman. Entonces dice Juan capítulo 10 y versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Entonces, qué preciosa palabra la que el Señor nos da a nosotros en esta hora. Él dice que Jesús les dijo de nuevo. Quiere decir que esto ya se los había dicho el Señor antes, pero no lo habían podido discernir porque, como le decía a usted, esto se tiene que discernir espiritualmente. Y entonces Jesús les dijo, otra vez, les dijo de nuevo, en verdad os digo. Quiere decir, ciertamente. Usted sabe que cuando se repite en el hebreo o en el griego 2 veces una palabra, es una afirmación superlativa. Entonces dice, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Eso es lo que dice el Señor de sí mismo. Dice, yo soy esta puerta que permite que las ovejas entren por ella. Yo no soy la puerta del basurero. Yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque dice que el buen pastor, hermano, que el pastor está hablando. Y las ovejas escuchan su voz y lo siguen, pero no siguen a un extraño. Mire lo que dice el Señor. En verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Entonces vinieron otros. Vinieron otros que se quisieron hacer como que eran el Cristo. Hubo otros que quisieron tomar el lugar del Señor, pero no era el Señor. Esto es importante, que nosotros sepamos discernir la voz del Señor y en dónde está la voz del Señor. Mire, hermano, le puedo decir algo. Yo le doy gracias a Dios porque a pesar de que yo fui enseñado en una religión, a pesar de que yo me formé, hermano, con gente religiosa, un día yo oí la voz del Señor y entonces me di cuenta que todo lo que yo había aprendido, que todo lo que me habían enseñado no venía de Dios, sino que eran pensamientos humanos. Pero el Señor no quiere que nosotros tengamos una relación con Él basada en pensamientos de hombre, sino que nosotros tenemos que ir a la fuente, y la fuente es el Señor. La fuente de toda bendición es Dios, hermano. No hay nada que podamos nosotros dar. Una madre puede darle el pecho a su hijo porque el Señor la bendijo, dándole en su seno la bendición de amamantar. Pero nadie puede hacerlo por sí mismo. Y entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Qué precioso es. Mire, ese remate que se echa el Señor, hermano, es un gol directo a la portería. El Señor es bueno. El Señor dice, todos los demás
aparentaban ser cosa grande. Ahí estaban encopetados todos los sumos sacerdotes de Israel. ¿Pero qué? Solo le habían enseñado, hermano, al pueblo a ser mentiroso, mañoso y todo lo demás. Pero el Señor, hermano, no permite que sus ovejas sean conmovidas. Gloria a Dios, hermano, porque no, usted, si está con el Señor, no va a ser engañado. Dice la palabra, el Señor lo dijo, que en los últimos tiempos vendrán falsos profetas y falsos cristos, falsos maestros y engañadores, hermano, que querrán engañar con señales, incluso al pueblo. Entonces, incluso va a venir el anticristo que va a hacer llover fuego como que fuera Elías, hermano. Sí, pero va a ser por un poder engañoso. Porque dice la palabra que el hombre amó más la mentira que la verdad. Entonces nosotros tenemos que aprender a amar la verdad. La verdad en lo íntimo. La verdad en lo íntimo es la verdad que Dios ha puesto en el interior de nuestro corazón. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo, por lo tanto, yo soy la puerta. Y entrará, dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, lo primero que se va a encontrar es la salvación. Mire lo que dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Aleluya. Hermano, la salvación es algo extraordinario. Y dice, y entrará y saldrá. Y si nosotros somos ovejas, ¿qué comen las ovejas? Las ovejas comen pasto. Entonces, podríamos decir, yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará alimento. Entonces el Señor, hermano, tiene un alimento espiritual para cada uno de nosotros que tiene que ser discernido. No es lo mismo, hermano, comer, como le dijera yo, zacate, que chichicaste. No es lo mismo. Si nosotros comemos chichicaste, hermano, usted sabe que esa es una planta venenosa que nos va a dañar nuestra boca. Pero si comemos el pasto que el Señor tiene para nosotros, va a ser de bendición. Amén. Entonces sigamos. Juan capítulo 4 y versículo 9. Dice, entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Hermano, mire, imagínese usted que se encuentra una persona que está vendiendo frescos en la calle. Usted tiene que discernir quién está vendiendo ahí. Véale primero las manos y no sé qué más, pues, ¿verdad? No va a ir a uno a tomar cualquier cosa. Y entonces la mujer samaritana le dijo, ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen trato con los samaritanos. Y respondió Jesús y le dijo, si tú conocieras el don de Dios, si tú conocieras lo que yo puedo darte, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Aleluya. Se le abrió una puerta de bendición a la samaritana, hermano. Y mire, la mujer es figura de la iglesia y esta era una iglesia extranjera que no era del pueblo de los judíos. Pero el Señor le dice, mire lo que le dice a la samaritana. Si tú supieras el agua que yo tengo, en el lugar de estarte pidiendo yo, tú me pedirías a mí y yo te lo daría. Entonces, amados, el Señor
está abriendo una puerta, que es Él, para bendecirnos con salvación, pero no solamente con salvación, sino que con alimento. Entonces le dice, respondiendo Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a Él y Él te hubiera dado agua viva. Y ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Es Jesús mayor que Jacob, hermano? Le hago esa pregunta porque para algunos Jacob es más importante que Jesús. Pero ¿quién es primero? ¿Jesús o Jacob? Obviamente, Jesús es primero. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre, el religioso Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo y sus hijos y su ganado? Y respondió Jesús y le dijo, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed, pero el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brotará para vida eterna. Entonces fíjese usted qué es lo que dice, leámoslo de nuevo. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. ¿Por qué razón? Porque el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente. Entonces, hermano, ¿quién teniendo una fuente? ¿Quién teniendo una fuente va a tener sed? Solo aquel lento, hermano, que no quiere tomar, que no quiere abrir su boquita para tomar agua. Pero a nosotros el Señor nos dio una fuente que está dentro de nosotros. Eso lo predicaba el otro día precisamente, que si el Señor es el que mora en nosotros, ya le hicimos, hermano. Entonces fíjese usted que dice, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque el agua que yo le daré se va a convertir en esa persona en una fuente de agua que brota para vida eterna. Entonces nosotros, amados, tenemos una fuente interna que cada vez que la abrimos, cada vez que abrimos la puerta que está dentro de nosotros para que fluya el agua de la palabra, para que fluya el agua del Espíritu, nosotros vamos a ser una fuente de vida eterna. Usted es una fuente de vida eterna. Por eso es que no debemos de hablar muerte, hermano. Que en nuestra boca esté por siempre la palabra de bendición. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces ella le dice, mira, esta es la oportunidad que yo tengo. Esta es mi oportunidad. Todos los días vengo aquí a llevar agua para mi casa. Pero si hoy tú me abres la puerta de bendición, si tú me abres esa puerta, yo me voy a saciar eternamente. Y con el agua que tú me des, con esa agua yo voy a bendecir a los demás. Conviértase en una fuente, amado hermano, en una fuente de bendición. Apocalipsis 21:6 dice, también me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Aleluya, hermano, gloria al Señor. Entonces nosotros tenemos que tomar de la fuente del agua de vida que proviene de nuestro alfa y omega, del principio y el fin, que es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y entonces dice, el vencedor, el que tome de esa agua, el que encuentre esa puerta de bendición, el que se le abra la puerta y entre y tome y sea bendecido, hermano, ese
va a ser un vencedor y entonces heredará todas estas cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Gloria a Dios. ¿Es usted un hijo de Dios? Aleluya. Para la gloria de Dios, dígalo, hermano. Entonces, qué bueno, qué bueno. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Vamos al libro de Juan, capítulo 7 y versículo 37. Dice así: en los últimos días, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, vaya al estanque y tome. No, el Señor no dijo así. Él dijo, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. ¿No se ha saciado usted? ¿No tiene saciedad en su corazón? Hermano, no hay cosa más hermosa que venir al Señor y recibir de Él. A veces yo me admiro, hermano, que hermanitos pudiendo recibir el mensaje de la palabra, lo ignoran y no lo reciben. Prefieren ver, hermano, la traidora que la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la traidora, hermano, nada bueno les va a traer. Pero la palabra de Dios, hermano, es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso es que a no todos le gusta, pero al que es espiritual lo recibe como los espirituales. Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Aquí hay un chivo, hermano, un mensaje escondido en esto. ¿Quiere recibir usted al Espíritu Santo? ¿Quiere recibir usted los dones del Espíritu Santo? Glorifique a Jesús. Mire lo que dice: pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habrían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros hacer? Glorificar a Jesús, y el Espíritu Santo nos va a bendecir grandemente. Ya lo dije, el mismo Jesucristo lo dijo: yo soy la puerta de las ovejas. Sigamos adelante. Mateo 6:5 dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, amados, hay una puerta espiritual que se llama la oración. Hay una puerta espiritual que nosotros debemos de abrir. Mire, la oración es una dimensión espiritual a la que podemos entrar. Aleluya, hermano. Mire, en esa puerta, cuando nosotros nos metemos a nuestro cuarto de oración, que tal vez no es un espacio físico, sino que es un espacio interior, debemos de cerrarle la puerta a todo lo que quedó atrás, al mundo. Por eso es que se cierra la puerta. No es para que no nos oigan, sino que para que el Padre nos oiga. Entonces tenemos una puerta que abrir,
que es la puerta de la oración, y una puerta que cerrar, que es la puerta del mundo. El Señor está abriendo una puerta de bendición para cada uno de nosotros. Una puerta en la cual nosotros vamos a entrar y vamos a encontrar ahí la riqueza de las naciones. ¿Cuántas cosas hay, hermano, en la oración que no hemos recibido? Dice la palabra, mire lo que dice la palabra. Dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Por eso, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda. Porque por medio de gemidos indecibles, Él se comunica con el Padre. Le puedo decir que esta es una gran puerta de bendición en la cual nosotros podemos obtener todas aquellas cosas que no tenemos. Dice la palabra: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Qué cosas necesita usted? Tal vez se le acabó hoy el gas y el Señor le va a dar a usted la provisión para ir a comprar el gas. Tal vez se le acabó la comida, tal vez no tiene salud, tal vez tiene a una persona en prisión. ¿Y quién puede abrir la puerta de una prisión, hermano? Es que, mire, usted aquí dicen que los jueces... No estoy hablando de eso, hermano. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que el Señor le abrió la puerta de la prisión a José. El Señor le abrió la puerta de la prisión a Pablo. El Señor le abrió la puerta de la prisión a Pedro. Y el Señor abrió la puerta de nuestra prisión, hermano, para que ya no estuviéramos presos. De acuerdo a Isaías 61, si me quiere pedir usted referencia, el Señor nos abrió la puerta porque nosotros estamos presos. Y entonces dice: pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Aleluya, hermano. A mí me gusta esa palabra, la palabra recompensa. Pero la palabra recompensa no es lo mismo que un regalo. La recompensa es un pago por algo que nosotros hemos hecho. Y el Señor dice que busquemos, ¿verdad? Que oremos. Y al orar no uséis, dice, repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe ya lo que ustedes necesitan. Solo es que entremos y nos pongamos delante de Él y le pidamos. Si Él ya conoce, hermano, ¿cree usted que Él lo conoce, lo que usted necesita? Claro que sí. Sigamos adelante. Jeremías 29:11, conocido por todos. Dice así: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis, mire lo que dice. Ya dijo el Señor que Él tiene planes de bien para nosotros. Me invocaréis y vendréis a rogarme. Me invocaréis, llamaréis a mi nombre, está diciendo. Llamaréis a mi nombre y vendréis a rogarme, y yo entonces escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Entonces, hermano, hay gente que ora solo por llenar el tiempo. Señor, que bendice los alimentos. Ay, hermano, solo para eso ora. Pero no para buscar al Señor de todo corazón. Si oramos, el Señor va a abrir una puerta de bendición, una puerta de bendición para cada uno de nosotros. Y vamos a entrar. Y ahí en ese lugar vamos a encontrar la provisión que necesitamos. Ahí se nos va a añadir. En la puerta de la oración se nos va a añadir lo que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios. Me dejaré hallar de vosotros, dice el Señor,
y restauraré vuestro bienestar. Mire lo que va a hacer el Señor en la puerta de la oración. Dice, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y todos los lugares a donde os expulsé. Óigase y léase rapto, declara el Señor, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envía al destierro. ¿De dónde es usted, hermano? Ay, no me diga que es de Asunción Mita, hermano. Nosotros venimos del cielo. ¿No dice eso la Biblia? ¿No dice la Biblia que nuestra ciudadanía no es terrenal? Amén. Sigamos adelante. Salmo 100, versículo 4. Entren por sus puertas dando gracias. Entren por sus puertas dando gracias. ¿Cómo le llamaría a esta puerta a usted? La puerta del agradecimiento, hermano. Mire, nosotros tenemos que ser agradecidos con el Señor. Entren por sus puertas dando gracias. En sus atrios canten alabanzas. Esa es entonces una puerta. La puerta de la alabanza. La puerta de la adoración. Entonces dice, entren por sus puertas dando gracias, en sus atrios canten sus alabanzas, denle gracias y bendigan su nombre. Si el Señor es bueno, su amor dura por siempre y su fidelidad por todas las edades. La Biblia del lenguaje actual dice en el Salmo 84:10, vale por 1000 un día en tus atrios, y prefiero quedarme en la puerta, en el umbral, delante de la casa de mi Dios, antes que compartir la casa del malvado. El Señor es un baluarte y un escudo. El Señor dará la gracia y la gloria a los que marchan rectamente. Ninguna bendición les negará. Aleluya, hermano. Mire qué precioso este pasaje. Me gustó mucho esta versión porque dice, para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, dice el corito. Pero mire lo que dice aquí. Prefiero quedarme en el umbral de la puerta delante de la casa de Dios antes que compartir la casa del malvado. Claro que sí, tal vez en la casa del malvado hay de todo, pero en la casa de Dios está nuestra bendición, que se abra en medio de nosotros la puerta de la alabanza, hermano. El Señor es un baluarte y un escudo. El Señor dará la gracia y la gloria a los que marchan rectamente. Ninguna bendición les negará. Si a usted no le parece suficiente tener la gracia y la gloria de Dios, hermano, con todo dice el Señor, ninguna bendición les voy a negar a ustedes. Jueces 5:7. Leamos este pasaje, es un pasaje muy bonito, es un pasaje del cántico de Débora. Entonces dice, cesaron los campesinos y cesaron en Israel hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Entonces, este es un mensaje para mis hermanas. No van a haber campesinos, no van a haber obreros en la mies, no va a haber quien coseche, no va a haber quien levante la cosecha del tiempo final, hasta que la iglesia se levante como madre para amamantar a los necesitados, para bendecir a los necesitados. Esa es una puerta de bendición que la iglesia tiene. Porque fíjese usted que el Shaddai, un nombre del Señor, un título del Señor, quiere decir también el que amamanta. Entonces, cuando se levante el Shaddai en medio de nosotros a darnos la leche de la palabra,
seremos bendecidos. Aleluya. Escogieron nuevos dioses, mire, y entonces la guerra estaba a la puerta. Ellos escogieron otros dioses para ellos. Y entonces vino la destrucción. La destrucción estaba a la puerta, porque se habían apartado del verdadero Dios. Si nosotros nos apartamos de Dios, hermano, también tenemos que saber que la destrucción está a la puerta. Eso le dijo el Señor precisamente a Caín cuando mató a Abel. El pecado está a la puerta y te codicia. Escogieron nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón está con los jefes de Israel, dice el Señor. Los voluntarios entre el pueblo, bendecida al Señor. ¿Es usted un voluntario para ir a la guerra por el Señor? Gloria a Dios. Los que cabalgáis en asnas blancas, los que os sentáis en ricos tapetes, los que viajáis por el camino, cantad al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Ahí repetirán los actos de justicia del Señor, los que llevan a las ovejas a comer, los actos de justicia para con los campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Cuando hay comida, mire, cuando hay comida en el Señor, cuando hay comida de Dios en su casa, cuando los abrevaderos están llenos de palabra, entonces la casa se llenará de ovejas. Aleluya. Entonces, hermano, nosotros tenemos que fíjese usted que dice que diezmemos, que llevemos los diezmos al alfolí para que haya alimento en la casa del Señor. Muchos de nosotros queremos comer y queremos comer bien, pero no queremos diezmar. Entonces el Señor nos habla hoy y nos dice que no falte el alimento en mi casa, que haya palabra suficiente para que las ovejas coman. Y entonces dice, mire lo que dice: entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, entona un cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Entonces aquí dice la palabra que nosotros como iglesia tenemos que despertar ante esta dimensión. Hermano, nosotros queremos tener una iglesia bendecida, prosperada, abundada. Queremos tener en nuestra casa de toda clase de bienes. Entonces, cuidemos la casa del Señor. Eso fue lo que hizo el rey David. Y hermano, nunca le faltó nada a David ni a su descendencia. Mateo 9:27 dice así: al irse Jesús de ahí, 2 ciegos le siguieron gritando y diciendo: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y después de haber entrado en la casa, se acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Mire lo que hizo el Señor. Dice: y después de haber entrado en la casa. ¿Por dónde se entra en una casa, hermano? Por la puerta. Entonces el Señor entró a la puerta de la casa. Entró por la puerta de la casa. Entró por la puerta de su casa. Y entonces dice: ahí se le acercaron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Y ellos respondieron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo: hágase en vosotros según vuestra fe. ¿Cuál era la puerta entonces que tenían que tocar los ciegos, hermano? ¿Cuál era la puerta? Era la puerta de la fe. Y se les abrieron los ojos y Jesús les advirtió rigurosamente diciendo:
Mirad que nadie lo sepa, pero ellos, en cuanto salieron, divulgaron su fama por toda aquella tierra. Imagínense, el Señor les dijo, por favor, algo les pido, es que no digan nada, que yo los sane. Pero ellos no se aguantaron, hermanos. Y entonces, aunado a la puerta de la fe, cuando el Señor haga tu milagro, no pares de glorificar el nombre del Señor en todas partes. Aleluya. Y después de Hechos 14, esto es Hechos 14, 21, dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo los ánimos de los discípulos y exhortándolas a que perseveraran en la fe, y diciendo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aleluya. Y después que les designaron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, le encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasaron por Pisidia y llegaron a Panfilia, y después de predicar la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Y de ahí se embarcaron para Antioquía, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y cuando llegaron y reunieron a la iglesia, informaron a todos las cosas que Dios había hecho con ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Qué lindo esto, hermano, porque el Señor abre a los gentiles la puerta de la fe. Y se quedaron mucho tiempo con los discípulos. Entonces, amados, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros la puerta de la fe, la puerta de bendición, la puerta para creerle a Él y recibir la salvación, porque dice la palabra: sé tú salvo y lo será toda tu casa. ¿Habrá alguien de tu familia que todavía no ha recibido al Señor? Este es el momento de aprovechar y abrir esa puerta y decirle al Señor: Señor, deja que tu hijo fulano de tal o fulanita de tal entre al redil de las ovejas. Gloria a Dios, hermano. Gloria al Señor. Déjeme un poquito más. Dice Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. Entonces, hoy, hermano, el Señor toca a nuestra puerta. Él está tocando. Le vamos a abrir. Le vas a abrir tu corazón al Señor y le vas a decir: Señor, yo quiero la fe suficiente, esa puerta. Ay, ¿cómo hago, hermano? Todavía me falta un poquito, pero quiero compartirle a usted una palabra que no quiero dejar de comentarle. Vamos a seguir adelante entonces. Vamos a ir a 1 Corintios 16:5. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues voy a pasar por Macedonia. Y tal vez me quede con vosotros o aún pase allí el invierno, para que me encaminéis a donde haya de ir. Pues no deseo veros ahora solo de paso, porque espero permanecer con vosotros. Me van a abrir la puerta, está diciendo el apóstol, porque espero permanecer con vosotros por algún tiempo, si el Señor me lo permite. Pero me quedaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto una puerta eficaz. Mire, dice: porque se me ha abierto una puerta grande, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz. Y hay muchos adversarios. Si llega Timoteo, ved que esté con vosotros sin temor,
pues Él hace la obra del Señor como también yo. Entonces se abrió para Pablo, se abrió una puerta grande para el servicio eficaz. Si Dios te llama a servir al Señor, hermano, no importa qué sea lo que hagas. Mire, yo doy gracias a Dios, hermano. Doy gracias a Dios por los hermanos que vienen acá día a día a trabajar, a servir al Señor. Por los hermanos que vienen a limpiar la iglesia. Por los hermanos que nos ayudan a poner las luces, a hacer la filmación, a predicar por la radio todo el día. Tenemos una radio hermosa, hermano. No se pierda los programas de nuestra radio, el Faro Radio Online. Por tanto, 1 Corintios 16:11, nadie lo desprecie. Más bien, está hablando de Timoteo, enviadlo en paz para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. En cuanto a nuestro hermano Apolos, mucho lo animé a que fuera a vosotros con los hermanos, pero de ninguna manera tuvo el deseo de ir. Sin embargo, irá cuando tenga oportunidad. Dios le había abierto una puerta a este varón, Apolos. No sé si es el mismo Apolos que todos conocemos o es otro, pero no quiso ir. Hay muchos que se les está llamando y no quieren ir, pero el Señor quiere que les sirvas. Apocalipsis 3:7 dice: escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Dice esto: yo conozco tus obras, Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque tienes un poco de poder y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, tomamos la bendición hoy de la iglesia de Filadelfia, a la que el Señor le está abriendo una puerta. Se nos ha abierto una puerta grande para el servicio. Vamos a servir. Vamos a tomar la oportunidad de servir a Dios. Sirva a Dios, hermano. Donde quiera que está, no necesariamente tiene que ser aquí. Sirva a Dios en su trabajo. Sirva a Dios lavando los platos. Sirva a Dios donde quiera que Dios le haya puesto. Ahí somos siervos. La puerta está abierta. El Señor fue el que abrió la puerta. Y como el Señor fue el que abrió la puerta, nadie la va a cerrar. Quiero orar por usted, si me lo permite. Quiero bendecirle en esta oportunidad. En el nombre de Jesús, Padre Santo, yo te pido por este pueblo, Señor. Tú nos has dado una palabra, Señor, que nos ha llenado de sabiduría de parte tuya para saber cómo vivir esta vida en la que tú nos has puesto. Te pedimos, Dios, que tú abras puertas de bendición para cada uno de nosotros y que las podamos reconocer cuando se abra la bendición. La bendición para mí, Señor, la bendición para tu pueblo, Padre. Que nosotros podamos saber cuándo entrar y recibir toda la bendición que tú tienes para nosotros. Padre, gracias. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio de nosotros, porque sabemos que lo que tú estás haciendo es grande y que tú te vas a glorificar, que tú nos vas a bendecir, que esta obra no es de hombre. Si fuera de hombre ya se hubiera acabado, pero esta obra es tuya, Señor, y a ti nos encomendamos, Padre Santo, y bendice a cada uno de mis hermanos por nombre en esta hora. Bendice las puertas de su casa, Señor, para que nunca falte nada. Señor, ponemos la señal de la sangre del Cordero de Dios sobre los dinteles y sobre los postes de las puertas de cada una de las casas, de cada uno de los hogares, de cada uno de los corazones de nuestra familia, Señor, y los bendecimos. Gracias, Padre.
por la oportunidad que tú nos has dado de recibir esta bendición, Señor. Gracias por la puerta que ha sido abierta para nosotros en esta hora. Yo te bendigo, amado hermano, bendigo tu vida, bendigo tu casa y le pido a Dios que te guarde en paz y en bendición. Te veo muy pronto.